por parásitos. Sí, yo estoy convencido que sí. ¿Sí? De hecho, vamos a ver el último video, es maravilloso, sobre la tarea para la próxima semana, que es el quiz de la próxima semana. No. Sí. Es exactamente sobre un parásito que hace una característica bien sorprendente, hace que su hospedador se suicide. Hace que su hospedador se suicide. Me huele a crisis por mercurio y plomo. No tiene ningún tipo de metal pesado. Es un parásito que hace que su hospedador se suicide, que los ratones se vayan donde los gatos para que pasen conmigo, y en caso de un humano, para que se tiren contra las paredes. En caso de los grillos que salten al agua. También. Micología, dentro de lo importante de la micología, la verdad es que lo más trascendente apareció desde los años 80 hacia adelante. Micología antes de los años 80, la verdad es que más allá de la tía, no tenía ninguna incidencia. Apareció el primero que ya se sigue, y el desastre se hizo. Se dan cuenta que las enfermedades micóticas eran un gran problema. Antes del año 80, la verdad es que la micología era tiña, problemas de ahogo en pie y tía. Después de la aparición de los VIH-Sida, donde eran inmunosuprimidos, muy inmunosuprimidos, bloqueando sus linfocitos T CD4 positivos, aparecieron grandes infecciones de hongo y los pacientes empezaron a morir por hongo, cosa que antes no pasaba. Y con una especial importancia los respiratorios, especialmente la aspergilosis. Tenemos 4 grandes grupos de micosis superficial y cutáneo, donde los primeros son los dermatofitos, que son los famosos tiños. Después tenemos unos subcutáneos que la verdad es que tienen bastante poco que hacer, que generan nódulos crónicos que generan las pequeñas úlceras, que son el myxedema y los esporotricosis, el nombre. Por otro lado tenemos enfermedades muy subclínicas, superficiales, que tenemos la toxoplasmosis y la coccidomicosis. Llegando ya después a los cuadros que realmente están afectando y matan a los pacientes, que son los cuadros respiratorios. Principalmente los cuadros mortales de las enfermedades micóticas son respiratorias. Dentro de los respiratorios existen 2 grandes grupos, los primarios y los secundarios. Los primarios son aquellos que el hongo entra a vía respiratoria y genera la enfermedad, donde yo tengo plastomicosis, histoplasmosis, coccidomicosis y acoccidomicosis. Horrible el nombre. De ellos ninguno importante, excepto los secundarios. Los secundarios, ahí está el problema. Y ahí está la gran culpa de los médicos, tanto médicos humanos como médicos diarios, del uso indiscriminado de corticoides para todo. Aspergilosis, candidiasis, criptococcosis y pneumococcitis desgraciadamente aparecieron en pacientes inmunosuprimidos o inmunodeficientes. Inmunodeficientes en gatos, inmunodeficientes aparecieron más ellos. Pero más habían pacientes con inmunosupresión por corticoides. ¿Por qué? Porque el veterinario de los años 80 y 90, el paciente se refería a corticoides. No estaba referido a corticoides. Al paciente le dolía algo, corticoides. No le gustaría nada, corticoides. Y si no había nada que darle, también corticoides. Y para que no se vaya a enfermar, una vitamina. Entonces el tratamiento clásico durante muchos años en veterinaria era un corticoide, un antibiótico y una vitamina. Como 25. Como Big Mac. Desgraciadamente, esa falta de inteligencia de los colegas generaron que tuvimos una población altamente inmunosuprimida por el uso excesivo de corticoides. Corticoides cortos como dexametasona, prednisona, hasta corticoides de depósito como el triamcinolona. Por lo tanto,
El gran problema de los problemas micóticos en veterinaria principalmente son los parásitos oportunistas, donde principalmente tengo aspergilosis, candidiasis, criptococosis y neumocitosis. Nombre horrible. Disculpen, pero soy un poco disléxico y tan solo un poco. Y esos nombres me... Mecanismo de infección puede ser por inhalación e invasión. Invasión, la verdad que es muy poco frecuente, donde hay una estructura de la proteína que se une a la fibronectina de la piel para generar una adhesión y una penetración directa del hongo a través de la piel, a través de proteínas fúngicas. Sí, correcto. Normalmente lo que hace persona, perro, gato, elefante, mono, entra a un basement, un subterráneo húmedo que no había abierto hace mucho tiempo, que está con un ambiente a 20 y tantos grados, esporas por todos lados y el paciente se le ocurre respirar. La gente se le ocurre respirar en esa cultura. Estas esporas, estas hifas, comienzan a avanzar por el sistema respiratorio, se instalan dentro de un bronquio, un bronquiolo o un alveolo, generan infección y hace una neumopatía fúngica, normalmente por aspergilosis, que es la que es más frecuente en la presencia. Por lo tanto, lo más frecuente es por inhalación, lo menos frecuente es de invasión. En invasión la única que se podría decir es la criptococosis en felino, la Cryptococcus neoformans, que es un hongo que afecta en la zona superior del hueso nasal del gato, entra por inhalación, entra por vía aérea, no entra a pulmón, queda en vía aérea superior, y lo que hace el Cryptococcus neoformans es destruir huesos. Y lo que hace es destruir los huesos de la cara. Si no lo sacáis rápido, el paciente queda sin cara. Nosotros tuvimos un Cryptococcus neoformans en la quinta región en el semestre pasado, en internados abajo en la América. Ahí tuvimos un Cryptococcus neoformans que nos dimos cuenta porque comenzó a destruir la punta de la nariz. Y quedó sin nariz, quedó sin nariz. Y hicimos el campo del cultivo y efectivamente encontramos IFAS positivo a Cryptococcus neoformans. ¿Ese El es nombre neoformans es justamente porque destruye. por inhalación o no? Es por vía aérea, pero no entra por pulmón. Es por vía aérea y queda casado en zona de vía aérea superior. ¿Se adhiere? Sí. ¿Y de dónde lo sacó? ¿De dónde lo obtuvo? ¿Del ambiente? Nada. Profe, ¿puede escribir el nombre del...? Cryptococcus neoformans. ¿Sí? Sí, tal cual. Criptococcus neoformans. Criptococcus que genera nuevas formas. Porque se diagnosticó así, porque era un criptococo que modificaba la estructura. Destruye los cornetes nasales y destruye huesos. Es un desastre. Dentro de los mecanismos de defensa frente a infecciones por hongo, el papel de la célula fagocítica, la verdad que es importante. Tiene una respuesta, un papel clave dentro de la inmunología del hongo. Y una de las características de este cuadro es que cuando hay inmunosupresión, cuando hay colocación de inmunodepresores que generan neutropenia, disminución de las concentraciones plasmáticas de células de neutrófilos en circulación, los cuadros de infecciones por hongos aumentan.
hasta ese punto no sabíamos cómo funcionaba, pues sabíamos que cada vez que poníamos corticoides en forma reiterada, teníamos más pacientes con tiña y cuadros con fúngicos. Tenemos varios sistemas que se describieron para el control de los hongos por parte de los neutrófilos, donde tenemos añón superóxido, peróxido de hidrógeno, mieloperoxidases y haluros. De los sistemas oxidativos. Y los no oxidativos tenemos catiónico y no catiónico. De los catiónicos tenemos la defensina y los no catiónicos el interferón gamma, que lo vimos la semana pasada, que estimula el sistema inmune. Y la calprotectina, que es de los más choros que hay. La calprotectina es un antifúngico, no he entrado a farmacología, pero en bacterias hay bactericidas y bacteriostáticos. Hay antibióticos que matan bacterias y antibióticos que deprimen el crecimiento de bacterias. En este caso, la calprotectina lo que hace es detener el crecimiento de las bacterias para que los neutrófilos puedan atacarlos. Eso es lo que hace. También es importante en cuanto a los neutrófilos, o sea, los macrófagos y los monocitos, mecanismos oxidativos, que está el ROI y el NOI, que son simplemente sistemas de oxidación. Lo que hacen es tratar de asesinar a través del oxígeno o el nitrógeno a los hongos. Desde el punto de vista de los linfocitos T, la verdad es que hasta ese punto todos pensábamos que los hongos eran principalmente neutrófilos y nada más, y nadie le daba mucho boleto a la función de los linfocitos T, hasta que aparecieron los primeros VIH-Sida y vieron que en estos pacientes que son deficientes de los linfocitos T CD4 positivos, esos pacientes aumentaron su frecuencia de enfermedades fúngicas y comenzaron a morir por aspergillosis. Los primeros muertos por VIH-Sida murieron por aspergillosis. Y ahí recién dijeron, parece que debe ser algo importante para estos pacientes los linfocitos TCD4 positivos. Y efectivamente la respuesta inmunitaria frente a estas enfermedades infecciosas depende de los neutrófilos, monocitos, macrófagos, anticuerpos y sistema de complemento. Y dentro de las infecciones cutáneas también aparentemente es muy crítico en la función de los linfocitos T a través de la citoquina. ¿Por qué? Porque cuando es un proceso agudo aparecen los TH1 y cuando son cuadros crónicos o de recurrencia aparece TH2. Entonces aparecen dos tipos de linfocitos T helper diferentes si es una primera oportunidad que ataca el rizoma del hongo, o es una recurrencia o una cronicidad del cuadro. Si el cuadro queda crónico, desaparecen los TH1 y aparece solamente TH2. Y si es una segunda o tercera, como por ejemplo, si un paciente tiene tiña segunda, tercera, cuarta veces, ya no TH1 no aparece TH2. Por lo tanto, sí es importante la TH helper en este caso. Desgraciadamente, la citoquina juega un papel fundamental en la respuesta inmunitaria, pero también sobre la hipersensibilidad retardada de este punto de vista. Y ahí aparece un problema. La hipersensibilidad, la alergia a los cuadros fúngicos perpetúan el cuadro porque evitan que las células inmunes ataquen en forma efectiva al hongo y por lo tanto la destrucción de él. La inhibición directa es a través de los mananos que están en la pared del hongo, que permite inhibir la proliferación de linfocitos T, y la inhibición indirecta es por la producción de prostaglandina y otros factores antiinflamatorios para inhibir tanto los monocitos como los macrófagos. Por lo tanto, desde el punto de vista indirecto, el hongo es capaz de producir prostaglandinas que evitan la activación del sistema inflamatorio, tanto monocitos como macrófagos, y además, desde el punto de vista directo, a través de los mananos que están en superficie, lo que hacen es
disminuir la proliferación de linfocitos T. Los protozoos y helmintos. La inmunidad frente a protozoos es, cuando son extracelulares, es humoral, sistema complemento y anticuerpo. Cuando el sistema son protozoos intracelulares, la respuesta es principalmente celular y atacan los natural killer, los natural killer, los citotóxicos principalmente. Porque son los únicos dos que pueden atacar directamente sobre sobre células infectadas. Por lo tanto, en protozoos, intracelulares, especialmente yo tengo natural killer, linfocito gamma delta y citotóxico. Y los extracelulares yo tengo complemento, fagocitosis, formación de lisosomas y estallido respiratorio, linfocitos B, que generan anticuerpos, y citoquinas TH2. Por lo tanto, esos son los principales para la acción sobre protozoos intracelulares. Tenemos NK, TE, gamma delta, citoquinas del 1 y CD8 positivo. Cuando son extracelulares, tengo complemento, fagocitosis, lisosima, estallido respiratorio, linfocitos B y citoquinas TH2. Así se ve un pobre neutrófilo cuando está infectado de protozoos del suelo interior. Cuando entra uno, comienza a reproducirse adentro, hasta el momento que explota la célula porque no queda más espacio. Y esa es la forma de proliferación que tienen los intracelulares. Cuando infecta a uno, comienza a crecer hasta que rompe la célula la célula de huésped, y ahí recién salen a circulación. No tienen formas amables de salir de la célula. Solamente crecen hasta que estallen la suma de la casa. Y Por el momento. todo paciente mitrálico tos así. Esa es la tos. Sí, la tos mitrálico. ¿Cómo, Rafa? ¿Cómo la hacen? Y la posición. Que la otra vez. A ver, desde el punto de vista de los helmintos, de los gusanos grandes, tenemos varias características. El complemento no sirve para nada, porque no logran meter el complejo de ataque de membrana. Segundo, fagocitosis difícil, pues si tengo un parásito muy grande que una célula versus un gusano. Es como David contra Goliat. No cae. No se lo puede. Por mucha hambre, mucho Big Mac que Igual mató a Goliat. sí, pero Mal ejemplo. este es un skate contra un bulldozer de Chuquicamata. Pa' afuera. Sí, eso yo creo que. Pa' afuera. Un mal ejemplo. Sin embargo, los eosinófilos producen inmunidad G, inmunidad M. Hay enzimas líticas. Los mastocitos producen histamina, serotonina, más inmunidad E, y hay células de respuesta tipo TH2. ¿Qué hacían los eosinófilos? ¿Ah? ¿Qué hacían los eosinófilos? Los eosinófilos producen varias cosas. Dentro de lo que hace los eosinófilos
ácido. Inmunoglobulina G. G, E y enzimas líticas. IgG, IgE, EGE, EGE. Nunca se le acorda de eso. Ese parásito, que es muy lindo, se llama el Moncus contortus. ¿Cómo? El Moncus contortus, o bien llamado el palo del barbero. ¿Se acuerdan los palos de las barberías que están afuera? Ese que, si ven, el cuerpo tiene una forma espiralada. ¿Quién es tu gato? Fui yo. Lo viste. El Moncus contortus tiene una característica que el tubo digestivo da vuelta alrededor del sistema circulatorio y tiene esa forma. Cosas raras que tiene la biología. Aquí, hacia adelante, todo lo que es infección de parásitos, algunas aclaraciones. Después de hacer la investigación con el Pepe, llegamos a la conclusión que la verdad que no había una buena lugar donde ustedes puedan estudiar. El TISAR, muy desactualizado. El ABAS no le interesan los parásitos principalmente. Tiene un capítulo de parásitos, la verdad que es muy pequeño para hacer el ABAS. Entonces decidimos escribir todo lo que encontramos desde el punto de vista de la inmunología de los parásitos. Por lo tanto, esta parte es larguísima, porque está todo el texto. Vamos a ir mencionando algunas cosas importantes. El texto está en su diapositiva, que es todo el texto que nosotros vamos a utilizar en la parte del mitos. Algunas cosas importantes sobre los parásitos. Producen infecciones crónicas. Los parásitos actúan como si fuesen cuadros inflamatorios. Cuando ustedes ven un cachorro, como fue él alguna vez, hace mucho tiempo, ella siempre que hablo sobre la administración, tengo problemas, ¿no? Es que justo le veo una cuestión rosada y es rosado él. Bueno, es moderno, ¿ok? Ya. Un cachorro típico parasitado es típico paciente flaco, panzón, con una pelota de una pelota, o sea, abdomen de una pelota, ¿verdad? ¿Por qué se ve así? El cuadro de parasitario es un cuadro muy inflamatorio. Acuérdense que tengo eosinófilos, que son muy inflamatorios. Tengo mastocitos, que produce histamina, y eczema y serotonina. Por lo tanto, el paciente ya tiene un cuadro muy inflamatorio. ¿Cuál es el sistema real que el cuerpo utiliza para eliminar los parásitos? Súper fácil. Hacer una inflamación crónica muy exudativa, que con mucho líquido va a hacer una gran diarrea y eliminar los parásitos del sistema. Entonces, ¿cómo nos llega a nosotros? Paciente con diarrea. Señora, ¿lo desparasitó? ¿Qué es eso? La pastillita. Ah, no. ¿Y por qué? No, pues re caro. 250 pesos. Caro. ¿Y la gotita? No suave, ¿Vale 2 lucas? Pero precio costo ¿A ustedes sale 950 pesos. El galgo verde. ¿A usted? A mí me salió una pelada Es la que pastilla. gana mucha plata vendiendo huevos. Entonces, ¿qué pasa? Como llegan nuevamente por un cuadro gastroentérico en específico, y nosotros comenzamos a buscarle la quinta pata al gato, que tiene distemper, un pardo, una corona, y el pobre huevo tenía parásitos. Y acuérdense que el sistema lo que quiere hacer es eliminarlo. ¿Para qué? Para soltarlo nomás. No tiene otra forma. El sistema complemento no funciona. Son demasiado grandes para hacer fagocitosis. Los eosinófilos tratan de inflamar la superficie para aumentar flujo
diarrea para que salga por deposición. Por lo tanto, el cuadro es precisamente gastroentérico hemorrágico cada vez que se sueltan los parásitos de la superficie, y precisamente es muy exudativo, o sea, mucho. Aparece nuevamente, gran parte de los parásitos se infectan, aparecen como hospedadores. En caso de los protozoos y los helmintos, los mayores son, normalmente las bacterias van a tender a infectar secundariamente porque van a inmunosuprimir al paciente. Desde el punto de vista de las infecciones parasitarias suelen ser crónicas y pueden llegar a la muerte del hospedador, lo que genera una desventaja para el parásito. Y un parásito ideal es un parásito que no mata al hospedador. Estos parásitos, imagínense estos perritos de 2 meses con una gran infestación de parásitos. Alguna infestación son parásitos, infestaciones son bacterias. Cuando tengo una gran infestación de parásitos, llega un perro de 1 kilo con 900 gramos de parásitos. O sea, los parásitos trajeron al paciente. Es un paciente que claramente si no hacemos algo por el paciente va a fallecer. Por lo tanto, los parásitos de este tipo en general son muy burdos. Tratan de destruir, crecer, pero a costa del hospedador. Y por eso, gracias a Dios, no tienen la severidad que pudiesen tenerla. Porque como tratan de matar al hospedador, dura un tiempo nomás. Y si el paciente es suficientemente recio, aguanta el cuadro y logra pasar la infestación. De lo contrario, se muere por parásito de él. ¿Profe? ¿Un parásito puede generar diarrea con sangre? Por supuesto. A ver que la histamina que produce los macrófagos, los astocitos, genera un cuadro inflamatorio y puede haber diarrea. O sea, diarrea con trazas de sangre, sangre entera. Puede haber trazas de sangre. Pero sí, absolutamente. Y muy exudativa, o sea, mucho líquido, y saliendo su parásito ahí explorando, moviéndose. Otra cosa importante, y lo recalco, dentro de la misma especie, las cepas suelen variar su resistencia e infecciones a los parásitos. ¿Por qué es importante? Nosotros típicamente atacamos con un antiparasitario. No sé, a alguien le gusta Drontal y ocupa Drontal eternamente. Desgraciadamente, si uno hace eso, lo que uno hace es una selección positiva a una cepa. A las cepas que son resistentes a ese antiparasitario. Si nosotros tenemos el cuidado de ir rotando los antiparasitarios en nuestro paciente, nosotros vamos a asegurar que no vamos a generar resistencia contra el antiparasitario. Sabemos que dentro de mi especie, tengo antiparasitarios que van a funcionar muy bien y otros que van a funcionar muy mal, porque yo tengo ya resistencia contra algunos antiparasitarios. Por lo tanto, si yo no tengo el cuidado de ir rotando los antiparasitarios entre mi población, ya sean perros, gatos, hurones, monos, elefantes, micos, perros, gatos, oso, no sé, ballena, no sé, lo que tenga, ovino, bovino, caprino, mico, lo que queráis, tengan el cuidado de hacer rotaciones de los antiparasitarios, cosa que normalmente no pasa. Porque hay alguien que le gusta Fredantel, está 10 años dando Fredantel. ¿Por qué? Porque le gusta. No sé, es fácil, compra 5 y le dan 5 más, está en descuento, compráis 5 y te regalan un microscopio y cosas por el estilo. Son cosas que pasan. En la clínica, si compráis, no sé, por 500 lucas te regalan un polar. Entonces, comprando un montón para comprar el polar que más feo que la cresta. No, en serio. Y van ahí, lo más contentos a las reuniones con sus chalecos formables y cacha que hay 10 buenos con el mismo polar. Y no lo pagaron, se lo regalaron. Eso es peor. No, pero
Pero hay que tener ese cuidado. Hay que rotar los antiparasitarios. Normalmente no se hace. Lo mismo que pasa con los externos. Acuérdense que hace un montón de años, hace 10 años atrás, 5 años atrás, el Frontline era maravilloso. Colocaba ahí, abría ahí la pipeta y los parásitos se morían. No alcanzaba ahí a colocar y ya están muertos. Sí. Hace 2 años atrás, te juro que yo veía las pulgas bañándose en el fibroquil. Así que, no. Y no pasaba nada. Y dice, esta cuestión es una broma. Le echaron agua, esta cuestión. Se viene otro que llegó después, el GARD, ¿no? El Nexucard. Yo creo que le pusieron agua a esta cuestión. Solamente para que no funcionara. Y se hicieron resistentes, súper resistentes. Ahora el Frontline, la verdad, como funcionaba antes, nada. Ahora Bravecto, todo Bravecto, el Conforti, Triflexicin, Profloxacin, y ahora todo pastillas. Ni una, ¿te fijas? Sí. Hasta Revolution está cayendo así en desprestigio. Antes Revolution era como, wow, no me voy a jugar Revolution, weón. Bueno, y ahora ya 3/4. Por lo tanto, ojo, el hecho de que comencemos a jugar todos el mismo antiparasitario, sí, súper choro, estamos jugando el último de tecnología. Pero si no hay rotación, lo que estamos haciendo es una sección positiva. Por lo tanto, no hagamos mal uso de los pocos antiparasitarios que tenemos, porque son muy pocos. Hagan manejo razonable y lógico de los antiparasitarios. Rótenlo. Ya. Este año o este semestre voy a comprar, no sé, Triflex, puro Triflex. El próximo semestre voy a comprar Conforti, puro Conforti. El siguiente voy a comprar Bravecto, puro Bravecto. O van ustedes en su ficha clínica, ya le puse Bravecto, esta vez le toca Conforti. Y la siguiente Triflex. Y la siguiente Conforti quizás de nuevo o Bravecto de nuevo. O Lexicar. Varían los bloques invertidos. O si no van a generar resistencia. ¿Quieren parar un rato? No, está ¿No? bien. ¿Sí? Todo bien. No, ¿No? ¿Sí? Bien. no. Va en la 20. Sí. 55. Está bueno. No. Yo creo que es bueno. A la 30. Si va como la 30, 35. Ya. Si están muy cansados, levantan la mano y dicen. ¿Alguna? ¿Quiere ir al baño? Oaxaca, ¿Temblor? el otro. Mira que ahí yo arranco. Afloja. Mira, a lo menos, a no ser que caiga el mar de arriba abajo, ¿Quién te dijo? aquí no Ya llega. arrancó. Algunas cosas importantes, algunos anticuerpos son muy selectivos. El tripanosomiasis hace inmunoglobulina M, el minto solamente inmunoglobulina E, y la leishmaniasis y el pagolaudismo que era IgG, inmunoglobulina G. Dentro de algunas cosas importantes, esta pregunta fue la pregunta. Perdón. Esta pregunta fue la pregunta del examen de grado de la Chile del año pasado. Y que le hice 3 veces y las 3 veces Se no equivoca. la contestaron. Una penca, weón. Sí. No, que fue decepcionante. Y La así que pregunta dicen que la era, la inmunidad innata, ¿qué papel cumple dentro de la inmunidad de los mitos? Pregunta de Ninguna. prueba. ¿Ah? Ninguna, si no sirve. Innata, a lo menos de ya, seamos tibios por último. Débil, no sirve tanto. Nada, ni siquiera un no sé. y Gallo que había hecho su tesis en el Minto. chucha. Y por eso elegí esta pregunta, porque la tesis era del Minto y dije, voy a votar algo que cache. Bueno. Así que. Y un brillo. Parece que le hicieron la tesis, parece. No sabe nada. Copiaron y pegaron. Yo creo.
serio hiciste la tesis? Nadie se compara con Sí, por supuesto. Nadie. Se la vi. Pregunta de Se la viví. Alguna cosa importante de los parásitos cuando son protozoarios intracelulares, la celular es más eficaz. Cuando son extracelulares, la humoral es más eficaz. Eso es para todo. Cuando son virus, cuando son intracelulares, es celular. Cuando son bacterias extracelulares, humoral. Intracelulares, celular. Es exactamente lo mismo, calcado. Le cambiáis los personajes, pero el sistema es el mismo. Ya sea un virus intracelular, celular. Si es una bacteria intracelular, celular. Si es un parásito intracelular, celular. Sigue lo mismo. Bacterias extracelulares, humoral. Parásitos extracelulares, humoral. La verdad que varía muy poco. Otra cosa muy importante. ¿Será importante que dentro de los mecanismos efectores de la respuesta contra parásitos esté la producción, la estimulación de producción de MHC? ¿Para qué sirve el MHC, chiquillos? ¿Qué hace el MHC? Complejo mayor de histocompatibilidad. Ya, pero más simple. ¿Qué hace? ver si son compatibles. Si son compatibles, ¿verdad? Presenta antígeno. Agarra el antígeno y dice, hola, tengo esto. No sé qué, pero tengo esto. Independiente si son propios del vecino, MHC expresa, presenta. Dice, esto es lo que tengo, ¿te gusta o no te gusta? Por lo tanto, será importante en un ataque de parásitos que sabemos que el sistema inmune es súper limitado porque son parásitos multicelulares, enormes, gigantes. Acuérdense que la Taenia solium, la saginata, son gigantes. ¿Qué va a hacer una pobre celulita contra este gigante? Nada, es como contra Santiago contra un skate. Skate claramente gana. Depende de cómo lo ocupe. Pero en general nada. Entonces, una de las cosas que tiene que hacer es tratar de, si va a tratar de generar un cuadro inflamatorio y montar un sistema inmune, a lo menos tengo que estimular la expresión de MHC, que son los únicos que van a encender, ¿qué cosa? Los linfocitos T, que van a su vez va a generar anticuerpos. Y si itero un montón de anticuerpos contra el parásito, voy a lo menos a generar un cuadro inflamatorio que se llama ADCC, que es una respuesta a antígeno moderado o gatillado por anticuerpos. Si yo no genero esos anticuerpos a través de la expresión de MHC, los linfocitos B no van a generar jamás anticuerpos. Y si no generan jamás anticuerpos, el parásito no va a producir la eliminación. ¿Cómo yo sé que hay un parásito en el intestino? Dos o tres formas. Uno, espero que el parásito salga. Es decir, a ver, deposiciones. Sí, está dentro. Eso, o se comió un bicho este gallo. O la opción 2, sacas una muestra fecal, ves si hay inmunoglobulinas, anticuerpos o antígenos para el parásito interno y ves si te sale positivo. Pero fíjate, si quiero hacer una inmunoglobulina M en deposiciones, lo que estoy haciendo es ver si los linfocitos fueron expresados, le presentaron un MHC y produjo anticuerpos a través de la polarización a una célula plasmática, y yo utilizo un pedacito de las deposiciones con anticuerpos contra el helminto para poder saber si está positivo el helminto o no. ¿En qué paciente ocupo eso? La Yardia. Tú le sacas un poco de deposiciones, lo metes en un buffer, haces tres gotitas encima, espera, igual como si fuese un kit de embarazo, y si hay 2 rayitas, está embarazado de Yardia. ¿Nunca han hecho kit de Lisa? ¿No han visto nunca? ¿Sí? Esos kits largos, esos que uno pone 3 gotitas y espera que pase
un frente azul que deja dos líneas, o una línea. Una línea, paciente negativo. Dos líneas, positivo. ¿No lo han visto? No. Bueno, en la última clase es de eso, de inmunodiagnóstico. Y la última clase que la hago yo a ustedes. Profe, fuera de contexto, este sábado también hay clases de fisiología. Oh, yes. ¿Y cuándo es la prueba de inmuno? Esta semana no, la siguiente es la última clase antes de la prueba, la subsiguiente a esa. Mediados de ¿Y mayo. la de fisio entonces al otro día? Es por ahí. No, si la hizo el profe que se me hace que debe correr. ¿Cuál iba a correr? ¿La de inmuno o No la sé si la física? de fisio o la de inmuno, pero una la iba a correr por el tema de que como nos toparon todas las pruebas, yo que las notas fueron Asquerosa. asquerosas. Si ocurre la después, me tocaría con la... Asquerosa, yo creo que sería súper Bien. positivo. Porque sí, Bueno, para no tener todas las pruebas. me bajé la mitad del whisky por la depresión que me dio. Echar todos los chuflitos. Los pitos. Si me acuerdo, Fue terrible esa prueba. Y lo pone ahí de nuevo. Pero yo encuentro que Cánteme hay con depresión. Sí. ¿Le parece, chiquillo, parar un segundito? Sí. Parece que está más cansado usted. ¿Ah? Está más cansado. Parece que está más cansado usted. Sí, ahora. No voy a estar. ¿Ah? De un parásito que voy a ver al final de la. ¿Cómo? Oye, la gata, ¿qué está? Fuiste allá. más rica la gata. Le hago mucho tiempo. Profe, ¿usted tiene mascota? Yo sí, un gato. ¿Un gato? Heredado después del incendio de Valparaíso. Era de esos que uno dice, no, lo voy a rescatar para después darlo a la adopción. Ya. Yo pensé que tenía un perro. Así llegó la mía. Hasta el día de hoy está en adopción. Yo le quería robar el perro. Yo le quería robar el perro. Era para ver si tenía seguridad en su casa. ¿No tienes? Así llegó la mía también. tienes Sí, la encontré en la calle y ya después la doy en adopción. Ahí está. Y me llegó Ya le saqué sin ninguna información, preocupación. Profe, Ninguna. Agarré hidrocoloide. Tuvo suerte entonces porque el hidrocoloide no. no, le presentó nada. Profe, ¿Ah? Ya, comencemos la clase, por favor. No, pero vamos a planificar de nuevo. Así que no importa. De linfocitos existen dos tipos de inmunidad a través del linfocito en los polimorfonucleares. Y tenemos protocolos de los linfocitos T helper cuando son extracelulares y principalmente colaboran con anticuerpos y secreción de citoquina, y los citotóxicos cuando son intracelulares a través de MHC tipo 2 negativa. Hay producción de actividad citotóxica y formación de citoquina como el interferón gamma. Interferón gamma es el principal que se ocupa para este sistema cuando son intracelulares. Los extracelulares precisamente son helper directo. Cuando son intracelulares precisamente son citotóxicos con interferón gamma. Acuérdense que interferón gamma también lo vimos cuando hay infección con virus. Hay liberación de interferón gamma para avisar a los células cercanas, vecinas, que está siendo atacada. Interferón alfa y beta paracrino. Gamma activa el sistema inmunitario. Dentro de la citoquina que producen los linfocitos, está interferona 2 y interferón gamma, salud, donde hay una producción a través de interferona 2, activación de linfocitos B, y que producen principalmente IgM y IgG, que ya saben para qué. Interferón gamma es el principal que se activa el sistema inmune principalmente innato,
y lo que hace es inhibir la multiplicación hepática del plasmidio y activa los macrófagos y lo hace resistente a la toxoplasmosis y la leishmania. ¿Por qué es importante la toxoplasma y la leishmaniasis? Porque ambas utilizan al macrófago como hospedador. ¿Estás subrayando, profe? ¿Qué? ¿Estás subrayando? Ah, no. Ahí le tomo. ¿Sí? Está atenta a la clase. Mala la subraya. Antes de venir. No sé. Interferón 2, interferón 6. El interferón principalmente inhibe la multiplicación hepática y activa el macrófago para hacerlo resistente a la toxoplasma y a la leishmania. Toxoplasma y leishmania, ambos utilizan a los macrófagos como hospedadores. Invaden dentro del macrófago y viven dentro del macrófago. En fondo es tipo Rápido y Furioso que esconden la mercancía dentro de los carabineros. Más o menos lo mismo. Ellos se esconden dentro de quién lo va a atacar y quedan ocultos. Y por eso también es tan difícil controlar una toxoplasmosis. Otra citoquina importante, en particular la interleuquina 3 y el factor de crecimiento de colonia del granulocitos, el GMFS, el GMFS, CSF. CSF. Estoy cansado de hablar todo el día. Vamos. Dicen que las mujeres hablado todo el tiempo. Y uno de lo importante de este precursor es que aumenta las células mieloides. ¿Cuáles son las células mieloides? Es que producen Los mielina. linfoides son los linfocitos y natural killer. Y los mieloides, Los del sistema inmune. todo el resto Todo el resto. del sistema inmune, todos los leucocitos. Donde está el neutrófilo, el eosinófilo, basófilo, macrófago, monocito y otras hierbas. Por eso es tan importante. Los macrófagos son extremadamente importantes en la producción de antiprotozoarios, pero hay que tener cuidado. Trypanosomiasis, toxoplasma, leishmania pueden utilizar al macrófago como hospedador, por lo tanto lo parasitan. ¿Quién hace la activación y evitan su colonización? El interferón. El interferón dice: oye macrófago, cuidado que hay alguien que se te quiere meter a la casa, y cierra la ventana y evita la colonización. Si no hay interferón, que es lo que uno utiliza para los felinos cuando están con inmunodeficiencia, si no hubiese esa señal, se parasitarían todos. Alguna regulación. Vimos que el sistema es inflamatorio por todos lados. Histamina, mucha serotonina, mucha interleuquina 2, 3, factor de crecimiento de colonia granulocítica y mucho interferón gamma, mucha inflamación. El paciente está con un cuadro gastroenterico grave. El paciente mucha diarrea por parasitosis o parasitismo. Pero también se secretan citoquinas antiinflamatorias como el interleuquina 10 y el TGF-beta. Tanto TGF-beta como interleuquina 10 son antiinflamatorios. Por lo tanto, evitan que el cuadro inflamatorio pueda ser letal para el paciente. Y además de la interleuquina 12 y TNF-alfa, favorece una respuesta TH1 más crónica, más mantenida. ¿Qué pasa si no logra contener el cuadro? Genera un granuloma en hígado o encapsulación fibrosa del parásito. Y eso lo vemos con algunos parásitos en el porcino. La triquinosis, ¿saben lo que es la triquinosis? ¿La han escuchado? Sí. Ya. La triquinosis es una bacteria, es un parásito. ¿Qué es? Es un parásito que cuando ya no están en fase activa
se esconde en el músculo haciendo un elemento que se llama esquistosoma, que son unos huevitos chiquititos que se enquistan en el músculo y que es la forma de diagnóstico. La triconoscopía, terrible nombre. La visualización de la esquistosoma a través del músculo es como los médicos veterinarios oficiales del SAC pueden diagnosticar la presencia de quistes en el músculo psoas y el sóleo, que son los que se utilizan para esta misión. ¿Qué cosa? Para hacer este diagnóstico, sacan una muestra y se hace una tinción. Si la tinción queda azul completa o media lila completa, la muestra está correcta. No hay presencia de quiste, no hay presencia de huevo. Si aparece estos quistes que son todos morados o lila con unos pequeños redondelas que no se tiñeron, significa que el paciente es positivo y el paciente se va a destrucción. Desde el punto de vista de la fagocitosis, la verdad es que la fagocitosis principalmente está castigado por C3b. Cerrar la ventana que no se ve. C3b y principalmente muchas gracias. Hay también algunos parásitos que utilizan manosa fructosa para poder ocultarse de los macrófagos, escondiéndose atrás de un manto de carbohidratos. Son los menos. El Trypanosoma brucei puede ser opsonizado a través de el C3b. Al ser marcado, los macrófagos hepáticos pueden eliminarlo. Los macrófagos hepáticos son histiocitos, son macrófagos que viven dentro del hígado habitualmente. No andan circulando, tienen homing, tienen residencia dentro del hígado. No salen a circulación. Qué paja. Ya. Dentro de las cosas de propiedades de la destrucción de los parásitos, pienso que lo más importante son dos puntos importantes aquí. Uno, en caso de que sea un parásito de tamaño importante, se utiliza la destrucción gatillada por anticuerpos. Si son pequeños, se manda a fagocitosis. Son las dos cosas más importantes de esta diapositiva. A ver, ¿si son qué? ¿Ah? Si son grandes. Si son grandes, se hace destrucción gatillada por anticuerpos, ADSC. Si son pequeños, son fagocitados. Los eosinófilos son los únicos polimorfonucleares que están diseñados para la destrucción y control de parásitos. Ellos principalmente tienen enzimas líticas que están diseñadas para destrucción y tienen liberación de anticuerpos y estimulación de los linfocitos T y de los macrófagos para producción de anticuerpos para que produzcan hemoglobina E. La hemoglobina E solo aparece en cuadros alérgicos y parasitarios. Además, la hemoglobina E específica actúa sobre la membrana y sensibiliza a los mastocitos para generar un cuadro inflamatorio. Y ahí también está el cuadro inflamatorio tan grave que tienen los cuadros parasitarios. Además, los eosinófilos son atraídos hacia el parásito a través del ESFP, que es un factor quimiotáctico que da la señal de direccionalidad al eosinófilo para que se acerque al parásito. Es la única señal quimiotáctica que tienen los eosinófilos para poder avanzar hacia el parásito. O si no, avanzaría a cualquier lado del intestino.
sabiendo que el intestino puede tener varios metros. La asociación de anticuerpos específicos para la destrucción, ADCC, es importantísima en la destrucción de los parásitos. Además, liberan enzimas que están en gránulos, que tienen efecto inflamatorio, y además puede destruir parásitos por mecanismos de oxígeno dependiente e independiente, que puede ser peroxidasa, puede ser radicales libres y mieloperoxidasa. Además, se puede generar a nivel de las células caliciformes. ¿Se acuerdan de la histología de las células caliciformes del intestino? Sí. El eosinófilo puede incidir, activar esa célula productora de mucus, para que además el pobre bicharraco aparezca con una diarrea muy mucosa. Y ahí está el típico terminología que la señora Juanita dice: señor, está con una diarrea y tiene como clara de huevo. Ya, la clara de huevo son las células caliciformes que están inducidas por los eosinófilos cuando están siendo atacados por helmínticos. ¿Se han fijado, no? ¿Hay una diarrea que parece una clara de huevo? Ya. Esa clara de huevo son las células caliciformes. Y además, libera citoquinas que causa acumulación de células inflamatorias en la mucosa intestinal con monocitos y mastocitos, para que aumenta la permeabilidad del epitelio intestinal, provocando la descamación y generar la destrucción del parásito de forma mecánica. Entonces, hay destrucción por anticuerpos, además una gran producción de mucus, hay una gran liberación, hay descamación del endotelio, y con eso, en forma mecánica y química, los parásitos son eliminados. El problema es que entre todo esto el paciente puede fallecer entre medio por deshidratación. Bueno, es muy importante que el paciente pueda controlar este cuadro de forma importante y rápida. Las plaquetas, la verdad es que tienen un efecto súper particular sobre Toxoplasma gondii y cruzi, porque la actividad citotóxica de las plaquetas aumenta el contacto de la interferón gamma y TNF-alfa a través del sistema citotóxico. Y la verdad que en cuanto a las plaquetas son la única acción inmunológica que tiene conocida. Solamente tiene conocida el aumento del contacto del interferón gamma y TNF-alfa como acción citotóxica, las plaquetas en parásitos. Es la única que se encuentra. Y por último, los anticuerpos. Dije la advertencia que es una presentación súper heavy, pero por último, ADCC en los eosinófilos, plaquetas y macrófagos actúa contra Toxoplasma cruzi, spiralis y la filariasis, como la dihidrofilaria que ataca al perro. En Chile no, porque no está el hospedador secundario. ¿Y la manzana? ¿Mm? ¿La manzana? ¿La qué? Manzana. ¿Sí? Manzana. Sí. Y tiene efectos directos sobre los protozoos a través de anticuerpos. Hay neutralización directa cuando hay una nueva célula de huésped y hay diseminación, que por el plasmidio, el cruzi y el gondii. Puede haber opsonización cuando cambia de hospedador, cuando sale al ambiente se puede opsonizar siempre y cuando esté afuera. Si está dentro de la célula no se ve, por tanto no es atacado, no lo conoce. Sí, es terrible esta presentación. Pero el problema es que la única forma de entregarle era el texto completo. Dentro de los parásitos que estamos viendo, fíjense que cruzi está dentro del macrófago, Leishmania dentro del macrófago, Plasmidio está dentro del globo rojo y Brucei está dentro del globo rojo. Toxoplasmosis también está dentro del macrófago. Y de todo esto, el único que puede ser eliminado está el Plasmidio, que se opsoniza,
y Brucey, que se puede hacer un análisis por sistema de complemento. Pero Cruci y Leishmania está limitada su diseminación solamente, no hay destrucción. Algunos mecanismos inespecíficos serán una natural killer y vía alterna del sistema de complemento pueda atacar sobre gusanos adultos, larvas infecciosas de Trichinidae spirali, esquitosomulas de Manzoni. Y por último, de los últimos, mecanismos de escape. Estos desgraciados tienen 400 formas de escapar. Dentro de los sistemas típicos para poder escapar está inaccesibilidad anatómica. Se esconden para que no sea destruido. Segundo, protegidos por quistes. Y tercero, viven en intestino, como los nematodos. Y se protegen del sistema inmunológico. O sea, estos gallos se esconden, si lo descubren, se ponen un quiste encima, y si no, se esconden de tal forma para que no lo pueden pillar. Además, hay algunos que son tan simpáticos que, ejemplo, el epimastigote, cuando no escapa, lo que hace es trata de evitar que sean unidos al lisosima, entonces se escapa antes. La leishmania se multiplica en vacuolas dentro del fagocito, donde se resiste la digestión. O sea, antes que llegue el fagosoma, comienza a crecer rápido, para que cuando se une el fagolisosoma, la cantidad de lisosoma que se una sea insuficiente y rompa el exoma de la vacuola y se creciendo adentro. Realmente son re inteligentes estos gallos. Por algo han sobrevivido tanto también. Hay unos parásitos que no desencadenan estallido respiratorio, lo que evitan que lo destruyan por el sistema oxidativo. Hay algunos que resisten el sistema complemento. Y además de todo esto, en el caso de esta de acá, que es el Trypanosoma cruzi, tiene una membrana de proteína análoga al DAF, que es una proteína que es propia de los polimorfonucleares, que es capaz de regular la actividad autóloga de los complementos. O sea que en vez de que el complemento se una, él puede regular el sistema de complemento a su placer. Por lo tanto, regula a quien lo va a asesinar. Dice, no, pero ¿vaya a aspirar con una escopeta? No, mejor con una flecha. Trata de achuntarla. Profe, Dígame. ¿el sistema complemento es débil frente a una respuesta defensiva? Prácticamente inexistente. Acuérdense que una de las características es que en Milton no se puede fijar el sistema de complemento, por lo tanto no aparece el MAC, aparece C1Q, RS, 2, 3, 3, llega al 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, pero no logra fijar el complejo de ataque membrana, por lo tanto no funciona. Es terrible. Ilusión de reconocimiento. Muchas veces, ejemplo, hay mimetismo, hay hiperproducción de hemoglobina E para sobrevivir al cuadro inflamatorio, liberación de algunas especies como la entomoeba por liberar anticuerpos de membrana mediante liberación de membranas plasmáticas, comienza a exfoliarse para que no los vayan a pillar y para que el sistema complemento ataque el pedazo de piel que no tiene tejido, no tiene parásitos. Sí. La verdad que no tiene sentido esta parte. Reacción inmunopatológica. La inmunoglobulina E, desgraciadamente, genera choque anafiláctico, reacciones asmáticas. Además, la eosinofilia tropical por la hidrofilariasis puede generar inmigración a gusanos en el pulmón. Además, puede haber síndrome nefrótico. Además, puede haber depósitos de
complejo antígeno-anticuerpo que sucede en la triposomiasis, paludismo, y ese depósito de antígeno-anticuerpo puede generar destrucción de los glomérulos, generando insuficiencia renal, además. O sea, además de ser malo, ser ultra protegido, si llegasen a atacarlo, va a generar destrucción por choque anafiláctico, reacción anafiláctica, o sea, el paciente va a estar inflamado, además no va a poder respirar, además, de lo contrario, ese parásito que estaba en el intestino va a llegar a pulmón, además, si llega a sobrevivir, va a haber un síndrome nefrótico y va a haber una insuficiencia renal. Toma rey. Profe, ¿qué eran los ICE? Insuficiencia cardíaca. Toma rey. Además, puede haber presencia de anticuerpos, entonces va a generar anticuerpos contra el mismo paciente para protegerse. Va a generar fiebre, anorexia, diarrea, caquexia. Caquexia es pérdida ponderal de peso, anemias, y además puede generar una inmunosupresión donde está a merced de cuadros víricos y bacterianos que pueda destruirlo. O sea, la verdad que las posibilidades de sobrevivir son nulas. Si a alguien no le gustan los parásitos, no mire. Los parásitos no viven en el espacio, viven en el mucus, viven pegados, ahí se esconden. Muchas veces cuando se siente que están siendo atacados, lo que hacen es súper fácil, simplemente se esconden entre medio de las deposiciones para no ser atacados. La mayoría son pequeñas como esas, pero hay una gigante como esa gigante que está ahí. ¿Habían visto alguna vez cómo son cuando vienen por dentro, no? No. ¿Sí? Yo No. ¿Sí? Y la verdad es que son súper bonitas, ¿no? Sí. Está bien. ¿Sí? Esa es gigante. Es como anaconda. Y literalmente un gusano en mi piel. Para. O más. ¿Ah? Para. ¿A quién se cosa? Como un gusano de tierra. ¿Un gusano de tierra? Una lombriz. El problema es que eso no está en tierra, está en un paciente. Ese Una es el lombriz. problema. Como una parascariceporo. Mira aquí. Bueno, eso es uno de los problemas que uno tiene con los ascarídeos. Y los ascarídeos, desgraciadamente, cuando se le coloca una dosis inapropiada de antiparasitarios, tienen el riesgo de generar un ovillo parasitario. Se mueren uno por encima del otro, los antiparasitarios quedan parálisis tónico-clónica del aparato masticatorio, entonces quedan así, se sueltan de la pared, pero como es tónico-clónica, quedan apretadas. Si hay una gran cantidad de parásitos uno encima del otro, hacen ovillo y se transforma en un cuerpo extraño. Y eso potencialmente puede hacer, además del cuadro diarreico, un gran, lindo y hermoso cuadro, obstrucción intestinal por cuerpo extraño, por un ovillo parasitario, y el paciente fallece por un cuerpo extraño, por una obstrucción. Ya, esta es el quiz de la próxima semana. Este es el tema. Ustedes tienen que investigar, pues en internet, en libros, sobre esta enfermedad. El usurpador
Se realizaron experimentos en los cuales las ratas debían elegir nidos rociados con 4 olores diferentes: agua, orina de rata, orina de conejo y orina de gato. La rata sana se aleja del olor a orina de gato. Prefiere los olores conocidos que asocia con su hogar. Pero cuando tiene toxoplasma en el cerebro, el roedor explora sin miedo todos los olores y se acerca todo lo posible al de orina de gato. El usurpador microscópico actúa en el cerebro del roedor y hace que le guste el olor de los gatos. Para la rata tiene consecuencias fatales. El toxoplasma anida en nuestro cerebro en quistes microscópicos inmunes a casi todos los tratamientos. Durante décadas, la gente creyó que el toxoplasma no nos afectaba, pero el parásito ya nos está haciendo cambiar de idea. Bueno, es el quiz de la próxima semana. Toxoplasmosis. Toxoplasmosis es una patología frecuente. Es una patología que durante mucho tiempo pensaban que no era una zoonosis, simplemente sí es una zoonosis. Y esta enfermedad tiene la característica de, entre varias cosas, perder el miedo de los pacientes contra el riesgo. Y además, les gusta el riesgo. En ratones, genera que en vez de darle miedo y terror natural a la orina de gato, le da ganas de estar con la orina de gato. Cosa que un ratón con toxoplasma, en vez de alejarse de los ratones, o sea, de los gatos, se va a acercar y va a ser atacado por el felino y por lo tanto infectado. Y por otro lado, en caso de los humanos, pasa más o menos lo mismo que pasa con el ratón. Nosotros comenzamos a hacer actividades riesgosas. Así, oye, ¿te podrías tirar de ahí arriba? ¿Acá? Sí, mamá. Entonces le pierde el miedo a hacer algunas actividades de alto riesgo. ¿No lo piensas? No lo piensa. De hecho, encuentra natural. Y es precisamente porque nosotros, igual que el roedor, somos hospedadores secundarios. El hospedador final es el felino. Y el hospedador secundario lo que hace es que se suicide o que haga actividades de riesgo para que nuestro hospedador final, que es el felino, el gato, nos consuma. Gracias a Dios nuestros gatitos son más chicos que nosotros. Pero si vivíamos en el Kilimanjaro, podría venir un león y nos come. Ese era el quiz de la próxima semana, acerca de la toxoplasmosis. La toxoplasmosis es una enfermedad frecuente en veterinaria en Chile, por lo tanto es importante que ustedes sepan cuáles son las... cómo llega, cómo se infecta, cómo genera la transmisión y sobre todo cómo actúa el sistema inmunológico frente a la toxoplasmosis. Es el quiz de la próxima semana. Es una sesión buena. Con eso terminamos inmunología conmigo. Nos veremos, si Dios quiere, la última clase de inmunología. En el examen. Sí. Ahora le toca a Pepe hacer